Primera a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 13 y 14. Primera a los Corintios 16, versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. 6. Esta epístola de manera expositiva. Y estamos llegando ya al final casi de esta maravillosa carta, hermanos. En el capítulo 16 se divide en cierta manera en varias secciones. Este capítulo 16, el último capítulo de la primera epístola a los Corintios, se divide en varias secciones. En la primera sección, nosotros estuvimos viendo que el apóstol Pablo habla de la colecta que él quería llevar a los santos en Jerusalén. Es decir, estaba hablando específicamente de la ofrenda. Nosotros vimos todo esto en varios sermones, varios estudios. Luego vimos en la sección siguiente, que ya hemos explicado en las últimas 3 semanas anteriores, que trata de acerca de hacer la obra del Señor a la manera del Señor. O sea, cómo hacer la obra del Señor a la manera del Señor. Y para ello el apóstol Pablo nos habló de algo de su propio ministerio y de cómo él abundó en la obra del Señor, y tomamos algunos principios allí para ello. Después, ahora, en nuestra sección para esta tarde, simplemente 2 versículos, el versículo 13 y 14, en el cual el apóstol Pablo nos presenta algunos imperativos, es decir, mandatos esenciales para la iglesia de los Corintios, pero que también son de provecho para nosotros como cristianos. Y este es un texto muy corto. Ustedes pudieron notar en la lectura, el versículo 13 y 14, es un texto muy corto, pero que está literalmente cargado de cosas que necesitamos entender, comprender y vivir, hermanos. Es un tipo de texto que yo lo llamo de alto impacto, que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiera aplicarla de manera provechosa en nuestras vidas. Así que vamos a ver en esta tarde, bueno, esta tarde no, pero al menos vamos a ver, si el Señor lo permite, durante algunos sermones, 5 principios o 5 imperativos maravillosos que yo lo he titulado o lo he llamado como principios para una vida cristiana poderosa. De hecho, ese es el título de nuestro estudio en esta tarde. Principios para una vida cristiana poderosa, que están incluidos en estos 2 versículos que acabamos de leer. Pero antes de adentrarnos en detalles en lo que es el estudio de esta tarde, permítame explicar un poco, porque se hace necesario explicar un poco acerca del contexto de la iglesia de los Corintios. Recordar más bien acerca del contexto de la iglesia de los Corintios. De todas las iglesias en el Nuevo Testamento a las que el apóstol Pablo les escribió, no hubo una iglesia que tuviera tantos problemas como la iglesia de los Corintios. Yo creo que usted ya sabe, hermanos, ustedes ya saben de los problemas y de las dificultades y situaciones que el apóstol Pablo atacó en esta carta con respecto a la iglesia de los Corintios. No hubo una iglesia que, por así decirlo, fuera tan pecaminosa como la iglesia de los Corintios.
Que de hecho si nosotros no leyésemos las Escrituras bien y si no leyésemos como el apóstol Pablo empieza en el capítulo 1 llamándolos santos de Dios, apartados del Señor, iglesia de Dios, nosotros difícilmente pudiéramos decir, ¿realmente son cristianos estas personas? ¿Realmente son creyentes? Así que la iglesia de los Corintios era una iglesia que tenía muchas fallas, mucho pecado, con muchos problemas. Y en consecuencia a eso, debido a eso, es que probablemente el apóstol Pablo haya hecho tanta reprensión, tanta amonestación y exhortación a esta iglesia. Esta iglesia, de por sí, tenía muchos pecados, pero también es una iglesia que recibió de parte del Señor mucha reprensión, mucha exhortación. Son muy pocas y de hecho creo que es una de las iglesias más reprendidas en el Nuevo Testamento. Así que por otro lado, hermanos, esto de la reprensión y de la exhortación que daba el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, era una evidencia del amor de Dios para con esta iglesia. Porque el amor bíblico, el amor verdadero, es algo que amonesta y reprende cuando el pecado es visible. Una de las mayores manifestaciones de amor que nosotros podemos mostrar hacia alguien es no tolerar el pecado, no tapar el pecado, es exhortar el pecado. Así que en 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 14, usted tiene lo que sería, o lo que yo llamo la clave del libro. Y mire lo que dice 1 Corintios 4, 14. Ahí, 1 Corintios 4, 14. El propósito por el cual el apóstol Pablo escribía o les decía estas cosas a la iglesia. No escribo esto para avergonzarlos. Miren, él no escribía estas cosas para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Miren ese corazón pastoral. No miren esto de la exhortación y la reprensión, no la miren como que yo los odio, como que yo los aborrezco, sino que mírenme que realmente yo los miro como hijos míos, los amo realmente, y por esa razón pues les reprendo, por esa razón les exhorto. Hermano, y valga recordar que también para con nuestros hijos, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? Porque les amamos y queremos el mayor bien para esa persona que amamos. Así que aquí nos muestra entonces que el apóstol Pablo dice que esta carta no fue escrita para avergonzarlos, que eso no fue simplemente para golpear a la iglesia o porque le tenía bronca a la iglesia, sino que fue escrita a partir del amor para amonestarlos y para que ellos, a través de la amonestación, de la exhortación y del Espíritu Santo de Dios obrando en ellos, pudieran vivir de una vida de una manera justa, santa, que pudieran honrar y glorificar al Señor. Así también para con nosotros, hermano. Así que de alguna manera también vamos a ser exhortados en esta tarde y tiene que verlo más bien como una manifestación del amor de Dios para con nosotros. Hay 5 imperativos aquí, como ya les he dicho, y estos imperativos en el griego demuestran que son más bien mandatos. Algo imperativo es algo que se manda. Estas cosas que están aquí, hermanos, en los versículos 13 y 14, no son opcionales para el cristiano. No es que si quiero los hago, si quiero los obedezco, o a mí no me parece, no. Son imperativos, son mandatos del Señor y no son opcionales. Son más bien demandas de parte del Espíritu Santo para el creyente. Vamos a ver principios para vivir una vida cristiana poderosa. Y número 1, y es quizás aquí donde nos vamos a demorar
porque hay mucho que hablar con respecto a este principio, hermano. Y es estar alerta. Estar alerta. Hermanos, los creyentes debemos estar alerta. La palabra en el versículo 13 es velad. Y está de manera imperativa. Es velar. Y en el griego, la palabra es gregoreo, que traduce velar, así, estar alerta. Y esa palabra velar puede ser utilizada tanto en un sentido físico para describir estar despierto en oposición a estar dormido, como lo presenta Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10. Vamos a Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10. Ahí nos presenta esta palabra, velar. Y en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 10, mire cómo dice el apóstol Pablo aquí, siendo inspirado por el Espíritu. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, ahí está la palabra, velar, para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí esta palabra velar, que aparece aquí como velemos, se usa esta palabra para mostrar o significa estar despierto, estar vivo, en contraste de estar muerto. Ahí está hablando obviamente que es para que velemos, o sea, para que estemos vivos, para que estemos despiertos. Ya sea que velemos, o sea, que estemos vivos en ese día, en el día que Cristo venga por su iglesia. Entonces aquí la palabra está significando estar vivo, en contraste con estar muerto. Pero en ese mismo capítulo de 1 Corintios, capítulo 5, en el versículo 6 de ese capítulo 5, esa misma palabra velemos es usado en un sentido o en una manera espiritual. Mire para que vea el versículo 6 de Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí en este sentido, en esta palabra, en este texto, la palabra velemos aparece en un sentido espiritual. Es decir, para que estemos espiritualmente despiertos. No como los demás que andan muertos y dormidos ante las cosas del pecado y de la realidad. Entonces, esta palabra podía utilizarse tanto en el sentido físico, velar, para hablar de dormir, pero también en un sentido espiritual para hablar de estar despiertos espiritualmente hablando. Pero entonces volvamos a 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 13. Aquí, esa palabra velar es usada en un sentido espiritual. Obviamente el apóstol Pablo no está escribiendo a personas que están dormidas físicamente. Él está dando o escribiéndole a personas que están dormidas espiritualmente hablando. Que si bien eran creyentes, estaban, por así decirlo, en un letargo espiritual. Y eso sucede con muchos de nosotros los creyentes. Él les dice de alguna manera, despierten, estén alerta. Esta palabra significa estar conscientes de la realidad y implica, esta palabra velar, un esfuerzo determinado por estar alerta. Debe haber un esfuerzo por estar pendientes. Debe haber un esfuerzo de parte del creyente, por la gracia de Dios, de estar espiritualmente alerta.
el creyente, hermanos, nosotros los cristianos, debemos estar alerta, debemos estar pendientes, conscientes de la realidad que nos rodea. Y la idea es saber lo que está pasando a nuestro alrededor. De hecho, hermanos, esta palabra velad o despertad, estar alerta, es usada varias veces en el Nuevo Testamento y es siempre usada, o en su mayoría de las veces es usada en referencia a los cristianos. El Señor de una u otra manera siempre está exhortando y llamando al creyente, a su iglesia, que debemos estar alerta, que debemos estar despiertos, espiritualmente hablando. Eso significa, hermanos, que debemos tener nuestro sentido agudo para entender lo que está pasando a nuestro alrededor, para poder evaluar y estar conscientes de lo que nuestro adversario, el diablo, está haciendo en nuestro alrededor. De hecho, hermanos, usted no puede vivir la vida cristiana en un estado de estupor, sin importarle lo que pase, dormido espiritualmente hablando. Usted tiene que estar alerta. Y ese es el llamado y la exhortación que el Espíritu Santo hizo por medio del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y es la que Dios, a través de su palabra, por el Espíritu Santo, nos hace a nosotros en esta tarde. Debemos ser conscientes de la realidad, estar alertas. De hecho, podemos resumir el problema de la iglesia de los Corintios en el capítulo 6, versículo 12. Esta iglesia, mire, en el capítulo 6, versículo 12, dice algo muy importante allí. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Usted dice, ¿cómo así? Bueno, los corintios, esta iglesia de los corintios, debido a que estaba en un desenfreno tal, fueron traídos bajo el poder de todo. Esta iglesia era dominada por muchas cosas e influencias de su alrededor. Eran, por así decirlo, casi víctimas de todo. Toda filosofía humana falsa, de alguna manera, era arrastrada la iglesia o algunas personas de la iglesia por medio de ella. Casi todo tipo de conducta humana equivocada. Fueron víctimas de todo esto simple y sencillamente porque ellos no estuvieron alerta, no estuvieron despiertos a mirar, a considerar conscientemente si estas cosas que estaban siendo traídas a la iglesia eran verdaderamente de las escrituras o eran del mundo. Y así tristemente, hermanos, hay muchas congregaciones hoy en día. Tristemente hoy la iglesia sufre acerca de estas cosas. Hoy la iglesia es tristemente más conocida en algunos círculos por su mundanalidad. Y están tan dormidos espiritualmente hablando sus miembros que no les importa. Están viendo el pecado, están viendo la maldad y no pasa nada. Están dormidos espiritualmente hablando. Y esta es la razón por la que el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 34 de este mismo capítulo, esta misma epístola, él dice, velad debidamente. Otra vez utiliza la palabra velad. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Oh, qué tristeza. Que digan, deben velar de una manera debida y no pequen, porque para vergüenza algunos no conocen a Dios. ¿Estaban en la iglesia? Sí.
pero no conocían a Dios, al Dios que se reveló en las Sagradas Escrituras. Entonces, por tal razón, como pueden notar, el apóstol Pablo estaba llamándolos a despertar. Y eso significa, amados hermanos, que nosotros no podemos vivir una vida cristiana. Nosotros no podemos luchar o estar en un sentido de victoria en nuestro andar cristiano, viviendo simplemente en un estado de ignorancia, que no importa lo que pase, sin estar conscientes de la realidad y de lo que dice la palabra con respecto a nuestro adversario y a la corriente de este mundo. Si usted es un cristiano que dice, bueno, no sé, y no se interesa por eso, porque usted no tiene que saber todas las cosas, eso es verdad. Pero si usted es un cristiano que no le importa para nada lo que dice las Escrituras, que cómo debemos actuar y vivir, entonces usted enfrentará muchos problemas. Enfrentará muchos problemas. Y usted acabará perdiendo el gozo. Ojo, no la salvación si es realmente un creyente. Un creyente no puede perder la salvación si realmente es creyente. Pero puede perder el gozo de estar en la voluntad de Dios. De hecho, la Biblia dice el apóstol Pablo en Romanos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es en las Escrituras, la voluntad revelada para nosotros. Bueno, sé que hemos hablado mucho acerca de esto, pero hermanos, el Nuevo Testamento dice mucho acerca de aquello en contra de lo que debemos estar alerta. ¿Qué es lo que nosotros entonces debemos estar alerta? El apóstol Pablo dice, velad, estar despierto, estar atento, espiritualmente hablando. La pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿acerca de qué cosas debemos estar nosotros despiertos o alertas, espiritualmente hablando? Bueno, voy a hablar aquí de algunos puntos o de algunas cosas que nos muestra la palabra en la cual debemos estar alerta o despiertos espiritualmente hablando. Y quizás usted ya los conoce, pero bueno, es bueno recordarlo. Número 1, cuidado con Satanás. Hermano, hermana, cuidado con Satanás. Esté alerta a Satanás. Mire lo que dice la palabra con respecto a él y utiliza esa palabra velad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y velad. ¿Por qué, hermanos? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué debemos estar alerta espiritualmente hablando? Porque Satanás, nuestro adversario, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Así que usted necesita, o nosotros necesitamos, estar alerta a las sutilezas de Satanás. Porque Satanás no se va a presentar como el mundo piensa, hermano. Que se le va a presentar a usted con cachos y con cuernos, porque sabe que el día que se le presenta a usted así, usted saldrá corriendo. Esas son falacias de las personas que vieron a Satanás con cachos, con colas. No, hermano. Satanás trabaja muy sutilmente, con mucha sutileza, y se infiltra en la iglesia. Y usted y yo necesitamos entender cómo es que él opera. Y permítame mostrarle algo en las maneras como la Biblia los presenta, en los cuales Satanás opera en la sociedad. De esta manera, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí Satanás, él viene mediante estas tres olas todo el tiempo. Los deseos de la carne, ay, pero como se ve tan bueno esto, no se ve tan pecaminoso, no se ve tan malo.
Este tipo de cosas. Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y nosotros debemos estar conscientes y alerta a esto. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido arrastrados por medio de estas cosas? De manera sutil. Piensa, hermano. Usted y yo no debe ser atrapado porque él anda alrededor buscando a la persona que está, por así decirlo, tomándose una siestecita espiritual. Porque hay unos que hacen eso. Voy a tomarme una siestecita espiritualmente hablando. Hermano, eso es peligroso. Esas siestecitas espirituales no debemos hacerlo. No cabe en el creyente. O voy a salir de vacaciones espirituales. Nada. Nosotros debemos hacer esto en donde hay leones. La Biblia dice, hermanos, que Satanás anda como león rugiente. Y su intención es buscarlos, buscar al creyente que está dormido espiritualmente para devorarlo. De hecho, es como si usted está en un auto, usted está dentro de un auto y llega a un lugar, en un campo, y usted llega a ese campo y usted sabe que alrededor de ese campo hay muchos leones. Y usted está dentro del auto y usted se sale del auto y usted es tan fuerte que usted se ha hecho una siestecita fuera del auto. Usted sabe lo que le va a pasar después. El león anda como, nuestro adversario el diablo anda como león rugiente. Oportunidad que nosotros le demos enseguida, hermano. Y nosotros debemos estar alerta a lo que Satanás hace y en la manera como opera. La Biblia dice eso. No lo digo yo. No lo dice el hermano X. Lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Porque Satanás, él anda de esta manera. Pero no es lo único en lo cual, o no es al único al cual debemos estar pendientes y alerta. La Biblia dice más. En un segundo lugar, nosotros debemos estar atentos a la tentación. A la tentación. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 38. Y llorad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Dice velad. Utiliza otra vez la palabra velad. Hermanos, está ahí. Y está en modo imperativo. Él está diciendo, estemos despiertos, estén despiertos y lloren. Además de estar despiertos es orar. Hay una actividad que debemos hacer, orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Así que más vale que nosotros estemos alerta a la tentación. Satanás ataca desde varios ángulos en lo que usted nunca ha pensado, hermano. De hecho, como dice Efesios 6, 16, dice que tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y usted sabe, usted ha sido consciente de eso. Que muchas veces usted está ahí quieto, no está haciendo nada. Y en el momentico usted le llega un pensamiento perverso, malo, pecaminoso. Y si usted no es de los que está despierto, si usted no es de los que lleva esto a oración o a despertar o a mirar qué voy a hacer para no hacer esto, ese pensamiento sigue anidándose allí y lo lleva y sigue. Porque Satanás, nuestro enemigo, nuestro adversario, él manda dardos de fuego a nosotros, de manera sutil, las tentaciones. Y usted no puede andar viviendo en el mundo
exponiéndose a todos sin que lo afecte. No es que a mí no me afecta esto. A mí no me afecta como varón estar con otras mujeres, porque no, yo soy muy fuerte. Sí, hermano. No, a mí no me afecta que yo ande con gente mala, porque es que yo sé cómo guardarme ahí acerca de eso. Hermano, mire bien. Si no vela, si no ora, va a ser muy difícil que usted salga. Lo va a engañar. Usted y yo no debemos exponernos a la tentación. Más bien velemos, mantengamos nuestros ojos abiertos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Ese es el llamado de Dios para con nosotros. En lo tercero de lo que la Biblia habla, en lo cual debemos estar alerta, es a la apatía y a la indiferencia. A la apatía y a la indiferencia. Y se puede ver en un plano personal, pero también en un plano eclesial. La iglesia puede volverse apática e indiferente al pecado muchas veces. Por ejemplo, la iglesia en Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, el Señor dice: sé vigilante. Otra vez hablando la palabra velar. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hermanos, una iglesia en cierta manera puede flotar y terminar en apatía. Este era el caso de la iglesia de Sardis. Un cristiano puede llegar a volverse en alguien que esté satisfecho consigo mismo y se vuelve apático e indiferente hacia el pecado, hacia el Señor. Pero mire el Señor lo que le dijo a la iglesia ahí en Apocalipsis: voy a venir como ladrón en la noche en juicio contra ti. En otras palabras, deja la apatía y la indiferencia que tienes con respecto al pecado, con respecto a estas cosas, y más bien sé vigilante, está despierto y arrepiéntete. Y este es el caso de la iglesia de los Corintios. En el capítulo 5 de 1 Corintios nos presenta un caso muy particular. Quizá usted recordará el caso de ese hombre que estaba dentro de la iglesia, que tenía a su madrastra como mujer. Y el apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Oiga, era una iglesia de los Corintios y eran sabedores de que había un miembro en la iglesia, muy probablemente, que tenía como mujer a la esposa de su papá. Esto ni entre los gentiles se veía, ni en el mundo se veía. Pero el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis envanecidos. Porque llega un momento en el cual nos volvemos apáticos e indiferentes al pecado. Si el hermano o la hermana X está en pecado, entonces dice: ese es él o esa es ella, no me importa. Hay una cierta indiferencia y apatía. ¿Dónde está el celo por Dios? ¿Dónde está el celo por la gloria de Cristo? El amarnos los unos a los otros. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo: sé vigilante. O más bien, el Espíritu Santo de Dios está diciendo: sé vigilante en cuanto a estas cosas. El Señor vendrá en disciplina en contra de un cristiano apático e indiferente. Personas que no les importa nada, que simplemente van a la iglesia simplemente por ir, y no me importa si yo crezco espiritualmente hablando o si no me importa lo que pase, simplemente yo voy por ir y listo.
personas que no enfrentan sus pecados. El Señor va a venir en juicio ante esas personas que no enfrentan sus pecados, que no enfrentan su debilidad, que no enfrentan su desobediencia, porque eso es una desobediencia literal. Tú lo puedes llamar de cualquier otra cosa, pero eso es pecado y desobediencia. Eso es una apatía. Y yo creo, de manera particular, que si usted realmente es un creyente que está viviendo así, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar. Porque Dios a todo aquel que ama, corrige. Así que si usted es hijo de Dios, espere entonces la disciplina de Dios. Porque Dios es un Dios amoroso que quiere disciplinarlo. Pero no simplemente para disciplinarlo porque Él quiere disciplinarlo por disciplinarlo, sino porque Él lo ama a usted y Él quiere que usted viva de una manera apropiada, de una manera conforme a la palabra de Dios. Antes, siéntase gozoso de que Dios lo castigue, de que Dios lo discipline, hermano. Y no lo trata como bastardo. Así que la apatía es una cosa contra la cual usted debe estar alerta. Yo le digo, hermano o hermana, vea su vida, examine su vida. Quizás usted ha sido apático o le ha importado poco. De hecho, puede llegar a un punto tal en que usted está cómodo con su pecado. Usted sabe que esto es pecado y bueno, no me importa. Se siente cómodo con su pecado. Así que cuidado con eso, hermanos. Debemos prestar atención a esto y ser vigilantes. Velar. Otra cosa que nos llama la palabra en que debemos estar alerta es en contra de los falsos maestros. La iglesia debe estar alerta en cuanto a los falsos maestros. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Timoteo 4, versículo 3 y 4. Sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. En el versículo 5 dice, pero tú, ¿qué? Hablando de Timoteo, sé sobrio en todo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es, tú, Timoteo, velad. Van a venir falsos maestros, van a venir la herejía, van a venir las falsas enseñanzas. Eso es un hecho, tristemente, es una realidad. Pero el creyente debe estar despierto, debe ser sobrio, debe tener la capacidad dada por el Espíritu Santo de discernir el error y la falsedad. Necesitamos estar conscientes de la enseñanza falsa, de la doctrina falsa, y es nuestro deber mantener nuestra mente alerta. Oh, pero tristemente, hermanos, el pueblo del Señor, en muchos lugares, adolecen de estas cosas. La falsa enseñanza, los falsos maestros y una iglesia adormecida, una iglesia espiritualmente dormida, que no se dan cuenta, no son conscientes de la realidad y de lo que está pasando a su alrededor. El Señor dice, velad, velad. Ese es el mandato del Señor, velad. En quinto lugar,
la Biblia nos dice que debemos velar en oración. O sea que no es solamente estar alertas o despiertos, sino que debemos hacerlo en oración. Hay una actividad que debemos estar haciendo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Primera de Pedro 4, 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad ¿en qué? En oración. Es velar en oración. Es estar despiertos, espiritualmente hablando, pero en oración, orando al Señor, que nos conceda discernimiento, que nos permita entender la realidad que estamos viviendo. Y yo creo que de alguna manera en ese texto está apuntando a que nosotros debemos ser de alguna manera muy específicos en la manera como debemos orar nosotros, cómo debemos acercarnos al Señor o pedir al Señor. Usted no puede orar sin saber lo que está pasando, sin saber por lo que estamos pidiendo. Dios quiere que oremos acerca de cosas o asuntos específicos, y eso es velar. Por ejemplo, miraba el caso de una persona que decía a su pequeña y reprendía a su pequeña en ese momento, porque uno le enseña a los hijos a orar. Entonces él, cuando su hija oraba en ese momento, decía: Señor, te pido por la salvación de todo el mundo. Ya terminó. El papá le dijo: mija, pues debes aprender a orar y ser más específico. No es simplemente orar, vamos a orar por todo el mundo. Debes ser específico quiénes son esas personas del mundo a las cuales quieres tú que el Señor salve. Tu papá, tu hermano, tu tío, qué sé yo, en fin. Entonces es muy específico. Y miren, nosotros los cristianos, por ejemplo, en este caso, debemos ser específicos en aquellos asuntos a los cuales debemos pedirle al Señor que nos ayude. Si estoy teniendo un problema, por ejemplo, de mentira, debo pedirle al Señor: Señor, ayúdame porque estoy mintiendo. Tengo un pecado de mentira y quiero que tú me ayudes en esto. No simplemente es: Señor, perdona mis pecados, de manera general. No, puntual. Eso es velar en oración. Eso es ser consciente de esa realidad. Debemos ser específicos. Bueno, una última cosa en la cual debemos estar alerta, después de haber visto que debemos estar alerta contra Satanás, debemos estar alerta contra la tentación, contra la apatía y la indiferencia, contra los falsos maestros, que debemos velar en oración. Pero finalmente debemos estar alerta esperando el regreso de Cristo Jesús. Oh, hermanos, debemos estar alerta o velar esperando el regreso de nuestro glorioso y precioso Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento dice en Mateo 24, 42 y en Mateo 25, 13 y en otros pasajes: el Señor viene. El Señor viene. Y dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Hermano, debemos estar despiertos al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Prepararnos en lo que nosotros sea posible para ese encuentro con nuestro precioso y glorioso Salvador Jesucristo. Y le digo, hermano o hermana, observemos nuestra vida. Nosotros tenemos una cantidad de tiempo limitado para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Usted y yo no sabe en qué tiempo, primero que todo, ha de venir el Señor. Usted y yo no sabe en qué tiempo el Señor ha de llevarnos. Él nos ha dado un tiempo limitado a nosotros por su voluntad, y debemos hacer y prepararnos, estar alerta en hacer aquello que Él nos manda hacer. Los cristianos corintios fallaron, como nosotros también. Ellos no estuvieron alerta
Y como consecuencia de ese letargo o ese adormecimiento espiritual, tuvieron como consecuencia muchas consecuencias. Fueron víctimas de Satanás, fueron víctimas de la tentación, fueron víctimas de una y otra cosa, fueron víctimas de la apatía, fueron envanecidos, fueron víctimas incluso de falsos maestros. Incluso ellos estaban negando la resurrección, porque estaban dormidos espiritualmente hablando. Eran indiferentes a las cosas del Señor. Entonces Pablo les dice, velad, estén despiertos. Cuando él dice en el versículo 13 del capítulo 16 que leíamos, él está diciendo, velad. En algún sentido el apóstol Pablo está casi que resumiendo allí, diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer para evitar que pasen cosas como las que les pasaron a ustedes. Y obviamente no es solamente velar, son muchas cosas que vamos a ver allí si el Señor lo permite. Pero quiero que nos centremos en ese punto. Velad, estar despiertos, ser conscientes espiritualmente hablando de la realidad. Y si hacemos esto, hermanos, eso va a resolver muchos problemas. Eso nos va a ayudar mucho. Y usted puede preguntar cómo se hace esto. ¿Cómo puedo estar yo alerta? Sí, se me dice que debo estar alerta a todas estas cosas que he mencionado anteriormente. ¿Cómo hacemos esto? Yo le voy a decir cómo, hermano. Todas las advertencias que usted y yo necesitamos conocer están en la palabra de Dios. Todas están aquí. Así que para velar, usted y yo simplemente tenemos que leer este precioso y maravilloso libro, la palabra de Dios. Pero usted debe hacerlo de una manera juiciosa y provechosa, no simplemente leer por leer. Usted debe orarle al Señor que conceda su espíritu, que aplique su palabra en su corazón y que usted pueda concentrarse en este libro y que después el Espíritu Santo de Dios aplique estos principios a su corazón. Aquí está todo lo que necesitamos. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Esa es la manera. Y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura, toda hermano, de Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, tiene un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que en primera medida ese hombre de Dios es para los ministros del Señor, sí, pero no solamente para ellos, es para todos los creyentes, es para todos nosotros. Como usted podrá ver, la palabra de Dios es útil para la doctrina. La palabra de Dios es útil para enseñarle. La palabra de Dios es útil para instruirlo en justicia, para hacerlo perfecto, es decir, para hacerlo maduro a usted y a mí. Simplemente, amigo, hermano, hermana, métase en la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque ha faltado conocimiento de Dios. Muchas de las cosas que nos pasan es porque no meditamos, porque no nos adentramos en esa bendita y santa palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:7. Oraba al Padre diciéndole, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad.
Y si pudieran preguntar, ¿cuál es la verdad? Bueno, tu palabra es la verdad. Ese es un medio de santificación. Es ahí, es pidiendo al Espíritu que nos ayude. Y es como decía un pastor, la palabra es su ventana mediante la cual usted puede mirar con atención en un estado de alerta. O sea, la palabra de alguna manera es la que nos permite ver lo que está pasando y de qué manera podemos juzgar conforme a la mente del Señor. Así que quiera el Señor ayudarnos. Así que quiera que usted y yo podamos meditar en aquello que el Señor nos manda en esta noche. Y es velar, estar despierto y hacerlo a la manera que el Señor quiere que nosotros lo hagamos, para la gloria de su nombre y el bien de nuestras almas.